pues teniendo en cuenta que se dieron unas afectaciones dentro del curso normal o a lo que todos ustedes como asociados venían acostumbrados, pues es importante conocer el contexto, cuál es el marco jurídico y cuál es la parte técnica y lo que implica esta adaptación a esta normatividad que salió por parte del Ministerio de Hacienda en la fecha que les mencionaba. Para esto, pues el objetivo es que tengamos el respaldo de nuestro gremio, que es ANALPE. Entonces pedimos la colaboración, nos están acompañando en la mañana de hoy la doctora Karina y la doctora Fátima. La doctora Karina es la directora jurídica de ANALPE. Ella ejerce la representación y la defensa de todos los derechos de nuestros fondos de empleados desde el punto de vista jurídico, y la doctora Fátima pues es nuestra coordinadora técnica en esa parte del decreto 344. El objetivo es que la charla se divida en dos partes: la parte jurídica, todo lo que es ese contexto, que sería la primera parte, y ya la parte técnica, que estaría a cargo de la doctora Fátima. La jornada informativa se proyecta hacia las 11 de la mañana terminar, y ya de 11 a 12 pues esperamos contar con un espacio para resolver dudas puntuales ya directamente con la doctora Fátima. No me queda más sino darles la bienvenida. En todo caso, para las personas que no están asistiendo, la charla se está grabando. Va a ser colgada en nuestro canal de YouTube para que todos podamos tener acceso en el momento que así lo consideremos. Entonces los dejo con la doctora Fátima. Bienvenidos. Ay, perdón, con la doctora Karina. Buenos días. Mira, presentación. Muchas gracias por la presentación. Ok, gracias. Muchas gracias por la invitación, por la participación de ustedes. Para nosotros como ANALPE siempre es muy grato poder acompañar a nuestros fondos de empleados afiliados en estas charlas de sensibilización y también de socialización de la normatividad, la cual, como lo decía él, no la ejerzo yo directamente, hay un presidente, yo solamente hago el apoyo jurídico frente al tema, y hacemos pues un desarrollo pleno con los entes gubernamentales. En esta oportunidad pues nos está afectando, entre otras muchas normas, pero específicamente para los fondos de empleados está el decreto 344. Y digo que específicamente porque es que en los últimos 3 años hemos recibido alrededor de 8 normas a nivel público que nos han afectado a nosotros directamente como empresas, porque nosotros, si bien es cierto, somos entidades sin ánimo de lucro, nos caracterizamos también por ser empresa. Y como empresa pues tenemos que también cumplir con toda la norma general. Pero entramos en qué es directamente el 344. Esta norma viene desde el año 2012, tratándose de expedir. ¿Por qué tratándose de expedir? Con el decreto 019 del 2012, que es un decreto antitrámites, se generó un artículo que fue el artículo 146, donde establecía que se tenía que hacer una regulación especial para aquellas organizaciones que estaban manejando ahorro y crédito. Y en algunos casos, que en ese momento, si ustedes recuerdan, estaban en boga lo que eran las cooperativas y lo que se explotó este año, que fue el tema de las libranzas, lo que se quería regular por parte del gobierno era el manejo de esa actividad financiera que ejercen las cooperativas, y que por la disposición de este decreto antitrámite se incluyó a todo el sector de la economía solidaria. Entonces, desde ese momento empezamos a ejercer una actividad de defensa, estableciendo la diferencia de qué es ejercer actividad financiera y qué es hacer actividades de ahorro y crédito. Que en la práctica, y si ustedes son economistas, una de las discusiones fuertes que tenemos con los administradores y los economistas es que ahorro y crédito es actividad financiera, y la respuesta es no. Hay una norma legal que es una diferencia sustancial en qué es ejercer actividad financiera y qué es hacer actividad de ahorro y crédito. Y nosotros tenemos la diferencia sustancial, y es que los fondos de empleados hacemos la actividad de ahorro y crédito única y exclusivamente con los asociados. Es decir, son de vínculo cerrado. Si yo quiero hoy decirle al gerente que quiero ser asociada del fondo de empleados, la respuesta rotunda debe ser no, porque yo no trabajo con el Fondo Nacional del Ahorro. Y por eso es que existen 1.600 fondos de empleados, porque cada empresa, cada grupo
empresarial o unidades empresariales que desarrollan una misma actividad económica, pues pueden crear su propio fondo de empleado. Esa es una diferencia sustancial que existe con las cooperativas financieras, porque las cooperativas financieras, cualquiera que pase por el frente, puede pedir que sea asociado. Entonces, esa diferencia sustancial es la que nosotros hacemos en representación y en defensa. Actividad financiera, al hacerla con el público en general, casi que se asimilan o se pueden equilibrar en lo que son las entidades financieras como cualquier banco. Nosotros no. Nosotros hacemos la actividad de ahorro y crédito, pero tenemos diferencias sustanciales. Y ahí empieza entonces la discusión real con la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, quien desde el año 2012 ha emitido o emitió proyectos de decreto. Ya que en el 2012 salió el primer proyecto de decreto, luego en el 2013 volvió a salir un proyecto de decreto, luego en el 2014 volvió a salir otro proyecto de decreto, donde lo que desarrollaron durante estos años fue la disposición o tratar de aclararles a esos organismos gubernamentales que la actividad de ahorro y crédito y la actividad social que hacen los fondos de empleados es absolutamente diferente a lo que hace una entidad financiera. Cuando yo estoy asociado en un fondo de empleados, ustedes que tienen esta empresa, fondo de empleados, pues están claros que ustedes ahorran. Entiendo que el Fondo Nacional hace un incentivo al ahorro por cada peso que ustedes hagan, les da un peso adicional, que eso ya pocas empresas lo hacen. Y adicional a eso, pues prestan el servicio económico, que es ofrecerles créditos a los asociados de acuerdo con lo que necesiten y en la reglamentación que expide la Junta Directiva. Pero curiosamente, en la historia de los fondos de empleados, el crédito no es la razón principal de nuestra organización, sino es el prestar los servicios de bienestar social, en todo lo que tenga que ver con actividades de recreación, educación, salud, previsión, solidaridad. Porque en la figura de la solidaridad todos colocamos dinero, ¿cierto? Ahorramos y todos nos beneficiamos de ese mismo dinero. Por eso al final del año los excedentes lo que se hace es meter en una sola bolsa todo lo que se obtuvo de rendimiento en esta empresa por la actividad que hicieron con ustedes y se reinvierte en el mismo fondo de empleados en esas actividades de bienestar. Esa es la figura sustancial que hace que nosotros seamos totalmente diferentes a un banco. Cuando ustedes van a un banco o una entidad financiera, lo que hacen es pagar intereses, pagar el seguro, pagar, pero las utilidades no son para ustedes, son para el dueño de la entidad financiera. Esa es la gran diferencia que tenemos aquí con el sector solidario y que buscábamos desde ese año 2012 establecer. Entonces pasamos por etapas de que sí teníamos que inscribirnos en Fogacop, que es una reaseguradora de los créditos que hacíamos aquí. No, aquí el riesgo lo asumen ustedes mismos que son los dueños de esta empresa, no necesitan reasegurarse. Y por eso la reglamentación que desarrollan en el reglamento de créditos por parte de la Junta Directiva, pues busca ese equilibrio social y económico. Y con los excedentes, que es lo que se tiene al final del ejercicio, hay dos rubros que son de ley. A ver si ustedes se acuerdan. ¿Cuál es el primero? Un 20% para reserva legal. La reserva legal es lo que fortalece patrimonialmente los fondos de empleados. Esa es la primera fuente de fortalecimiento. ¿Y de dónde viene ese fortalecimiento? De los excedentes. ¿Y de dónde vienen los excedentes? De toda la actividad que hice durante el año. Entonces, si mis excedentes son bajitos, pues mi fortalecimiento patrimonial como empresa es bajito, porque solamente es el 20% de ese 100% de los excedentes. Y hay otro fondo que es también obligatorio, que es el 10% para el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario. El resto, o sea, el 70% restante, queda a disposición de la Asamblea. Y esa disposición de la Asamblea es para que puedan tomar dos opciones, o fortalecimiento patrimonial o actividades de bienestar, donde nosotros normalmente creamos, es un fondo de bienestar social, donde desarrollamos durante el año todas las actividades de recreación, de solidaridad, de educación que hace el Fondo de Empleados con sus asociados. Es decir, todas las actividades que hacemos durante el año siguiente son sufragadas con los excedentes del año inmediatamente anterior. Y así sucesivamente. Esa es nuestra dinámica real como organización solidaria. Entonces, pues que nos pongan a inscribirnos en Fogacop no era una razón de ser, eran desviarnos de lo que somos realmente nosotros y enmarcarnos dentro de un tema de actividad financiera. En el 2015 tuvimos un primer esbozo real de lo que iba a ser. Y entonces la Unidad de Regulación Financiera hizo un análisis de los fondos de empleados y dijo, los fondos de empleados manejan mucho dinero. Y la verdad es que sí. Nosotros manejamos dinero de los fondos de los asociados y tenemos en categoría del primer nivel de supervisión y que hoy se clasifican
anarquía plena, 171 fondos de empleados que al 31 de diciembre del 2016 tenían más de 10.000 millones de pesos en activos. Eso es mucha plata. Y el gobierno tiene una obligación, que es proteger el ahorro de las personas. Y a raíz de lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 333, es que la Unidad de Regulación Financiera dice: aquí tenemos que empezar a regular la actividad de ahorro y crédito en los fondos de empleados, porque las cooperativas ya tienen su propia regulación. O sea, esto que estamos viviendo nosotros con el 344, en las cooperativas con o sin actividad financiera, ya tienen su propia regulación del manejo de indicadores de solidez. Entonces empezamos a hacer un análisis, no podíamos negarnos a un tema, y tampoco podemos tener hoy, con una regulación que tiene la superintendencia, que es supervisión por riesgos, pues quedarnos relegados o decir: no, aquí no pasa nada, porque en el manejo del dinero, de los recursos de todos ustedes, hay que tener prudencia y hay que saberlos manejar. Y el gobierno, desde el año 89, cuando se expide la norma que hoy nos regula a nosotros como fondos de empleados, que es el decreto ley 1481 del año 89, nunca generó una regulación o manejo prudencial de lo que es el ahorro y el crédito en los fondos de empleados. Entonces, desde el año 2015 empezamos ya como a revisar una regulación que fuese ajustada a la naturaleza de los fondos de empleados y que permitiera tener tranquilidad en el gobierno nacional, que estaba ejerciendo la supervisión del ahorro. Y empezamos entonces a analizar un siguiente tema ya en el año 2016, donde definimos que realmente aquí los fondos de empleados no ejercen actividad financiera, o sea que no nos van a tratar igual que un banco, pero que tenemos que hacer una regulación especial. Entonces empiezan a generarse clasificaciones, porque ustedes, que son un fondo tan sólido, tan grande, con más de 300 asociados, ¿cuántos asociados tenemos? 312 asociados. A un fondo de empleados como el de Analfe, que somos 30 trabajadores, pues no tenemos la misma capacidad económica y no nos podían regular en iguales condiciones. Entonces, aquí, aplicando el derecho a la igualdad, pues tenían que hacer una regulación igual a todos los fondos de empleados, pero por equidad, dependiendo del tamaño, pues nos iban a pedir a unos más que a otros. Y en eso, ahí nace entonces, con el que se expide en el año 2017 con el decreto 344, la clasificación de los fondos de empleados en categoría plena, en categoría intermedia y en categoría básica. Los fondos de empleados de categoría intermedia, como ustedes, son los que cumplen con el requisito de tener a 31 de diciembre activos superiores a 10.000 millones de pesos. Y a estos fondos de empleados son a los que les corresponde, son 177 fondos de empleados a nivel nacional, que hoy deben cumplir con la norma del decreto 344. 177 que en este momento debieron haber presentado ya un plan de acción a la Superintendencia de la Economía Solidaria, si al revisar los indicadores que trae el decreto, que ya Fátima se los va a explicar, no cumplen con el requisito mínimo del 9% del indicador de solidez y definición de patrimonio técnico, para poder estabilizar y equilibrar que este fondo de empleados va a ser igual de estable y sólido hoy 2017 y de aquí al futuro a los asociados que vengan, porque pues ustedes saben, los fondos de empleados somos de característica variable. ¿Por qué? Porque hoy están ustedes trabajando, hoy están asociados al fondo de empleados, pero mañana pueden decidir retirarse del fondo de empleados o se retiran de la empresa y por ende pues se pueden también retirar del fondo de empleados, y lo que se busca es que la empresa tenga la perdurabilidad de lo que está prestando como servicios hoy a ustedes, pero también a los que vengan hacia atrás o los que estén en este momento constituyéndose, llegando a generar recursos, pero también a recibir servicios y beneficios. Este decreto entonces determinó que las juntas directivas desde marzo del 2017 empezaran a revisar cuáles eran las características de aplicación de ese decreto frente a la naturaleza de lo que hoy tiene el Fondo de Empleados. Y tuvimos un bache bastante grande, porque el decreto determina que la Superintendencia de la Economía Solidaria debía generar un instructivo que se demoró en salir, y eso generó que la mayoría de los fondos de empleados estuvieran en el limbo jurídico, como digo yo, donde no sabían si iba a ser así o no iba a ser así, porque la Superintendencia no había sacado la regulación. Entonces saca inicialmente la circular 8, bueno, no coloqué ahí, pero saca inicialmente la circular 8 del 2017, donde emite una primera regulación instructiva de cómo debían
los fondos de empleados de categoría plena, empezar a aplicar este decreto y cómo era que le iban a empezar a enviar la información. Esa circular no cumplía con todos los requisitos que plantea el decreto, entonces logramos, después de muchas conversaciones, pues, que la superintendencia aceptara que se derogara esa circular y que se emitiera una nueva circular, y la que está vigente hoy como instructiva del decreto 344 es la circular 11 del 2017. Esas son las normas. Esa salió, Fátima, en octubre, ya ni me acuerdo. ¿En octubre? ¿En junio? En junio salió la circular 11 y eso determinó que ya entonces las juntas directivas debían definir cuál iba a ser su plan de acción. Plan de acción que debieron haber presentado, ya no me sé las fechas, voy a mirar. Gracias, 1 de septiembre del 2017 debieron haber presentado su plan de acción. Hoy, ¿qué se encuentra haciendo la superintendencia? Revisando los planes de acción de los 177 fondos de empleados que están en categoría plena y que deben ajustar sus indicadores. Les dan 2 años para empezar a ajustar la actividad y cumplir con los indicadores de acuerdo con lo que dice el decreto 344. Evidentemente eso hace que los fondos de empleados que no tuvieron desde hace más o menos 6 años un comportamiento donde por sugerencia y alarmas que nos sacaron en la superintendencia y en la misma regulación, cuando salen las NIF, por ejemplo, donde casi que nos quitan los aportes del patrimonio, que es parte también de lo que fortalece a nuestras organizaciones y nos lo llevan al pasivo, que solo hasta diciembre del año antepasado, por un decreto de excepción, aceptaron que los fondos de empleados y las organizaciones solidarias mantuvieran su aporte en el patrimonio. Tuvimos como señales de alerta y la superintendencia iba diciendo hay que fortalecer patrimonialmente el fondo de empleados, y la forma de fortalecerlo era que en los excedentes no solamente apropiaran el 20%, sino que apropiaran un poco más o que dejaran más excedentes para que dejaran un 20% mayor en ese fortalecimiento patrimonial. Los que no lo hicieron, pues hoy están presentando ese plan de acción, y ese plan de acción es para estabilizar a la organización sobre la nueva regulación del 9%. Durante esos 2 años de transición, nuestras organizaciones lo que tienen que hacer es decirle a la superintendencia cómo van a llegar a ese 9%. Pero entre tanto, pues van a seguir haciendo las cosas como lo han venido haciendo hasta el momento. Pero ya saben que a 2 años, prorrogable por 2 años más, siempre y cuando la superintendencia lo autorice, pues la figura que deben estar haciendo hoy las organizaciones solidarias de categoría plena es estableciendo acciones que te permitan cumplir con ese 9% y ampliar el patrimonio técnico. 2 figuras súper importantes, porque eso es lo que va a determinar cuánto les puedo seguir prestando yo como organización solidaria a ustedes, cuál va a ser el límite y unas garantías adicionales que ustedes, si han tenido oportunidad de leer el decreto, pues establece unos límites en la colocación de créditos y en la captación de créditos. Por eso es que se vuelve importante fortalecer el patrimonio ahora, algo así como apretarse un poquito el cinturón ahora, para que en el lapso de los 2 años no tengan que estar prestando menos de lo que están veniendo haciendo hasta el momento o lo que ustedes han estado acostumbrados. ¿Qué genera entonces eso? Que la administración, las juntas directivas deben establecer una regulación que equilibre lo social, que es lo principal en nuestras organizaciones, es prestar de servicios de recreación, educación, salud, bienestar en general a las organizaciones, con lo económico, que es la definición de economía solidaria que trae la ley 454, artículo 2, donde dice que estas organizaciones de economía solidaria se caracterizan por ser socioeconómicas, o sea, primero lo social y luego lo económico, porque si no, de lo contrario nos volveríamos financieros. Y ahí entonces desvirtuamos toda la defensa que hacemos para poder tener todas las excepciones, entre comillas, porque no son excepciones porque sí, sino porque nosotros lo trabajamos de nuestro mismo dinero, que podemos lograr cuando estamos en reforma tributaria. Ustedes se dieron cuenta a finales del año pasado, logramos que los fondos de empleados no resultaran afectados con la reforma tributaria, por muchas razones, pero la principal es que aquí las actividades de bienestar que hacemos, las hacemos con el dinero de los propios trabajadores que ya han pagado un impuesto cuando les están pagando el salario. Entonces, pues esas actividades sociales y económicas tenemos que equilibrarlas y mantenerlas dentro de lo que corresponde a esta actividad
sin ánimo de lucro. Ojo que somos sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. Entonces, ese equilibrio es que cuando se sienten en la administración, cuando se sienten en la Asamblea General, tienen que tener presente para poder guardar esa perdurabilidad y conservar los mismos servicios y beneficios que tienen hoy. En conclusión, cuando terminamos con el decreto 344, pues hubo un reconocimiento de la prestación del servicio de ahorro y crédito por parte de los fondos de empleados de conformidad con lo que establece el decreto 1481 desde el año 89, que es el que define los fondos de empleados. Se elimina el indicador de margen de solvencia, que es propio de las entidades financieras, y se crea entonces un indicador que es el indicador de solidez, con las características propias de los que ejercemos actividades de ahorro y crédito. Se logra la segmentación de los fondos de empleados en categoría plena, intermedia y básica, para que no se resultaran afectados los fondos de empleados pequeños y que por ende estuvieran ya en vías de extinción, o sea, liquidados per se, porque no cumplirían con los indicadores que nos están planteando. Pero evidentemente hoy esos que están básicas, que son pequeños, pues van a seguir ahorrando, van a seguir haciendo actividades, van a seguir creciendo y en algún momento pasarán a categoría intermedia. Y al pasar a categoría intermedia, entonces la superintendencia determinará si lo autoriza para que pase a plena o si se mantiene en intermedia. Y en la medida que vayan aumentando su patrimonio y lleguen a cumplir con los requisitos de categoría plena, pues ya tendrán que cumplir con este procedimiento. Es decir, lo que se buscaba era que no se impactara per se a todas las organizaciones, sino que de acuerdo con su capacidad económica, de acuerdo con su tamaño, pues fueran cumpliendo gradualmente la regulación y no tuviéramos una liquidación masiva de fondos de empleados. Se logra que la aplicación del decreto sea solamente para los de categoría plena y no su aplicación a todo el universo de los fondos de empleados. Se retira la solicitud de idoneidad para los fondos de empleados constituidos y queda solamente para los fondos de empleados que se constituyan en el futuro. ¿Qué es esto? El decreto, si ustedes ven al final, hablan de una idoneidad para manejar los recursos de un fondo de empleados que tiene más de 10.000 millones de pesos en activos, pues tienen que ser personas que tengan realmente un conocimiento y una aptitud más que, además de la actitud, ¿no? Porque pues esto es de voluntario, el que quiera hacerlo. Entonces, la superintendencia mantenía la posición como la superfinanciera, donde para ser directivo tenía que ser autorizado por parte de la superintendencia el reconocimiento de ese nombramiento que hacía la asamblea, cosa que desnaturalizaba obviamente a los fondos de empleados. Y lo que logramos concertar es que los fondos de empleados que ya están constituidos, que vienen desarrollando su actividad sin ninguna observación y que están siendo vigilados por parte de la superintendencia, pues no tenían que hacer ningún requisito adicional. Pero los fondos de empleados que se constituyan desde el 1 de marzo en adelante, con activos mayores a 10.000 millones de pesos, que eso es solamente uno, y no les puedo decir porque todavía no nos ha autorizado, pero próximamente conocerán un fondo de empleados que se creó con más de 10.000 millones de pesos de activos porque se transforma de corporación a fondo de empleados. Tendrá ya que cumplir con esta regulación de autorización, pero solamente los que ocurran de aquí en adelante. Los anteriores venimos trabajando igual que como lo estamos haciendo hasta el momento. Se logra que se reconozca que el término pagaduría no tiene relación con la apertura del vínculo de asociación. ¿Qué quiere decir eso? Como los fondos de empleados pueden ser constituidos por grupos empresariales o se pueden constituir por actividad económica, entonces hay fondos de empleados que son del sector financiero. Entonces hay asociados de diferentes bancos o de diferentes aseguradoras que son del sector financiero. Y el entendido que tenía la unidad de regulación financiera era que si habían muchas pagadurías era un fondo abierto. Entonces les aclaramos que no significaba que por tener varias pagadurías yo tuviera un fondo abierto, que tocaba revisarlo en su particularidad. Eso fue otro logro que tuvimos ahí. Se deroga entonces la circular número 8, que contemplaba un límite de captaciones del 25% sobre el total del patrimonio técnico, y eso que quedó a discreción de las juntas directivas en su reglamento, quienes deberán en el equilibrio económico y financiero con lo social establecer cuál es el límite para decir yo a usted asociado solamente le voy a captar hasta tanto por ciento, porque tiene que ser el equilibrio de cada organización. Y se emite la circular 11, en la que se aclara la reclasificación que pasarían de los de categoría intermedia a categoría plena de acuerdo con el vínculo de asociación, y se sigue discutiendo con la URF los cupos individuales de crédito.
Y esos cupos individuales lo que hemos podido adelantar es que para el año 2019 los fondos de empleados estarían obligados a tener código de buen gobierno. Entonces sacaron una norma, un proyecto de decreto del cual tuvimos que hacer comentarios hasta el 30 de noviembre, y dentro de ese proyecto de decreto incluyeron los artículos donde ya manejan el límite de las colocaciones de crédito en los fondos de empleados de categoría plena, dependiendo de la garantía idónea que me esté entregando. Si me entrego una garantía real, me puede prestar hasta el 25% del total del patrimonio técnico, y si es una garantía no idónea, es decir, solamente garantía personal, es hasta el 20%. Eso es lo que estamos haciendo hasta el momento como gremio. Ya nuestras organizaciones tienen que ir revisando cómo va a ser su sustentación. Ya a este momento la superintendencia les debe estar revisando su plan de acción frente al cumplimiento del indicador de solidez para el año 2019, y la superintendencia, de acuerdo con lo que hemos podido hablar con ellos, considera que a finales del mes de diciembre, que ya es en 2 semanas, debe estarles emitiendo una comunicación a los fondos de empleados diciéndoles si les acepta el plan de acción o si tienen que hacer algún ajuste. Máximo consideramos nosotros que en las 2 primeras semanas de enero deben estar emitiendo estas comunicaciones, que es absolutamente necesario que nuestras organizaciones lo tengan, porque muchas de las decisiones o propuestas que plantearon en ese plan de acción tienen que ser aprobados por la Asamblea, porque, como les digo, la forma de fortalecer patrimonialmente a nuestra organización es a través de los excedentes. Entonces, va a ser un cambio de chip para nuestras organizaciones de categoría plena, pero también entendemos que es absolutamente necesario, porque lo que buscamos es mantener la perdurabilidad de nuestras organizaciones, pero también el respaldo de los ahorros que tienen nuestros asociados en los fondos de empleados. Voy a dejarlos con Fátima, quien les va a explicar la parte técnica de lo que es el indicador y los límites individuales de acuerdo con lo que establece el decreto 344. ¿Vale? Muchas gracias. Julio. Buenos días para todos. Como verán, son nuevas responsabilidades que tienen los administradores de los fondos de empleados. De ahí el llamado que hoy se está haciendo a través de todas estas nuevas regulaciones para los fondos de empleados a ustedes asociados, porque todos somos asociados. En esa medida nos atañe grado de responsabilidad. ¿Responsabilidad en cuanto a qué? En cuanto a quienes vamos a elegir como directivos, a las personas que tenemos ahí, considerando todo el grado de responsabilidades nuevas que salen todos los días con estas nuevas normas. Entonces, miren, nosotros, este fondo de empleados es un fondo de empleados muy sólido, que vale 16.211 millones al cierre de octubre. Eso es una empresa muy sólida, con solo 312 asociados. Entonces, miren el grado y el tamaño de este fondo de empleados. Por eso es que el gobierno nos pone nuevas regulaciones. Y uno empieza a decir, ¿pero para qué me colocan tantas nuevas regulaciones? ¿Son ganas de molestar? No. Son ganas de proteger nuestros ahorros como asociados. Mire, este fondo vale 16.211 millones al cierre de octubre, de los cuales 15.311 son de ustedes, los asociados. ¿Sí ven? Toda la responsabilidad que tienen los administradores de esta entidad, proteger esos 16.000 que tenemos en activos y esos 15.300 que les debemos a ustedes. Se los debemos a ustedes porque ustedes son los dueños del fondo de empleados. O sea, este fondo de empleados tiene en ahorros 15.211 millones que se los deben a ustedes porque son sus ahorros, y tiene 1.300 en aportes sociales. Ahí está que los dueños son ustedes, ¿sí? Es decir, el 93% de esta entidad es propiedad de ustedes.
si uno fuera a liquidar esta entidad hoy, de cada peso tendríamos que darle 93 centavos a ustedes. Y lo del resto que queda es para pagar los pasivos que debamos. ¿Sí? Entonces uno debe llevar esa cifra siempre en su mente, que nos debe hacer sentir orgullosos. 16.211 millones de pesos no se construyen de la noche a la mañana. Y eso es lo que ustedes como asociados deben venderse y llevarse en su corazón, que tienen una entidad muy sólida, y vendérsela a todos y cada uno de los demás asociados. Es más, qué chévere que hoy aquí estuvieran muchísimos más, porque esto es nuestra entidad. Diferente a, como decía la doctora Karina, a una entidad financiera que los dueños son ¿quién? Los socios. Aquí los dueños somos nosotros, ustedes, los asociados. Son los dueños de esta entidad. Y mire, con 312 asociados, eso quiere decir que cada asociado está colocando más que un grano de arena. Esta es una entidad de todos. Y ahora, retomando un tanto este decreto, normas aplicables a los fondos de empleados. Sí, por favor, gracias. Y veíamos con la doctora Karina que nos está trayendo 3 categorías. 3 categorías en las cuales este fondo de empleados ya está en categoría plena. En categoría plena porque tiene más de 10.000 millones de pesos al cierre del año 2015, que fue el primer corte para medir con este decreto a los fondos de empleados. Y nos traía 3 categorías: la básica, la intermedia y la plena. La básica, que es para aquellas entidades que tienen activos inferiores a 3.600 millones de pesos. La intermedia entre 3.600 a 10.000 millones, y la plena para los que tenemos más de 10.000 millones de pesos. Este valor se debe ajustar con base en el IPC de cada año, y el primer ajuste lo van a hacer al cierre de este año 2017. Es decir, en 2018 ya no van a ser 10.000 millones, sino aproximadamente 10.450 millones. Es decir, por donde nos miren, ya este fondo de empleados está en categoría plena. Es decir, ya tenemos que cumplir con todas las disposiciones que nos trae este decreto. Siguiente. Gracias. ¿Y cuáles son las reglas que nos trae este nuevo decreto? Reglas sobre el patrimonio. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes son los dueños de este fondo de empleados? Perfecto. Pero este fondo de empleados tiene que tener una solidez. Una solidez que le permita respaldar todos esos ahorros que ustedes tienen acá. Por eso es que nos traen reglas sobre el patrimonio. Es decir, fortalezca su patrimonio de forma tal que el riesgo para los asociados disminuya. ¿Y por qué disminuya? Porque es que el riesgo nunca desaparece. Los riesgos uno los puede controlar tratando de disminuir la posibilidad de que ocurra, pero nunca los va a poder desaparecer en su totalidad. Y esta medida es eso: fortalezca el patrimonio para que los asociados no se vean afectados en caso que lleguen a ocurrir circunstancias menos favorables. Perdón. Aquí las reglas sobre el patrimonio, la deja la anterior, por favor, gracias. Sí, ahí. Y entonces nos aplica a todos los de categoría plena y nos dice: ustedes deben tener unos niveles adecuados de patrimonio y un indicador de solidez. Esas son como las más grandes. Y además nos dice, deben tener unos límites a los cupos individuales de crédito y a la concentración de operaciones. Es decir, de acuerdo con ese fortalecimiento patrimonial que ustedes tengan, van a poder otorgar el cupo de crédito, que ya vamos a mirar en cuánto queda. Y de acuerdo con esa solvencia patrimonial que ustedes tengan, van a poder concentrar las operaciones en un solo asociado, es decir, el cupo de concentración o lo máximo que yo puedo captar de un asociado. Captar son esos ahorros que ustedes traen acá. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos exponernos a que todo el dinero esté concentrado en un asociado. ¿Se imaginan que de los 15.000 millones en ahorros que tiene esta entidad, un solo asociado tuviera 2.500? Por poner un ejemplo exagerado.
El día que ese asociado se retira, imagínense cómo quedamos con liquidez. Tendríamos que darle 2.500 millones de pesos. ¿Sí? Por eso es que vienen estas normas prudenciales. Sí, por favor. Sigamos con la siguiente. Gracias. ¿Qué nuevas obligaciones nos están trayendo este nuevo decreto? Aparte de que tenemos que cumplir con estos límites. Para la categoría intermedia, pues no nos aplica, entonces no lo veamos. La categoría plena. Dentro de los 2 años de entrada en vigencia del decreto, vamos a tener que cumplir con las reglas del patrimonio y los límites de cupos individuales de crédito y concentración de operaciones, más un indicador de solidez que debe ser de mínimo el 9%. Y dice dentro de los 2 años de entrada en vigencia el decreto. Si el decreto salió el 1 de marzo del año 2017, los 2 años se cumplen el 1 de marzo de 2019. Es decir, que en este momento ya tenemos que estar tomando acciones para cumplir con este indicador, con todas las nuevas responsabilidades que nos trae. Y nos está diciendo mensualmente y en todo momento. Fíjense la responsabilidad de los administradores. Mensualmente y en todo momento. Es decir, que ellos tienen que estar verificando todos los meses que estemos cumpliendo con esta situación nueva que nos trae este decreto. Y nos dice también que dentro de los 6 meses de entrada en vigencia del decreto, que se cumplieron el 1 de septiembre de este año, la Junta Directiva y el representante legal debían remitir a la Superintendencia de Economía Solidaria, que es la que vigila los fondos de empleados en Colombia, un plan de acción, que una vez hubiesen efectuado el cálculo de estos indicadores y de estas nuevas obligaciones, si no estábamos cumpliendo, teníamos que mandar un plan de acción que iba a un plazo de 2 años para que dijéramos allí qué medidas íbamos a tomar para que el Fondo de Empleados cumpliera con estas nuevas disposiciones. Muchas de esas acciones, como lo vamos a ver más adelante, tienen que ser avaladas por la Asamblea. Pero la Junta Directiva, dentro de su responsabilidad, tenía que mandar el plan de acción, porque fíjese que era el 1 de septiembre. Todavía las asambleas no las habíamos hecho, porque la asamblea la tenemos que hacer dentro de los 3 primeros meses de cada año, a más tardar el 31 de marzo. Ellos les van a presentar en la asamblea cuál es ese plan de acción y les van a poner todas las justificaciones necesarias para que ustedes, que son la asamblea, el máximo órgano, tomen las decisiones adecuadas. Sí, por favor. En forma semestral, también vamos a tener que estar remitiendo a la superintendencia el indicador de solidez y los cupos individuales. En forma semestral a partir del 31 de diciembre de este año. Es decir, lo vamos a tener que hacer con corte a diciembre y con corte a los junio, a la superintendencia. Pero también lo debemos remitir en un formato. La superintendencia tiene un software que se llama el SICSES, que es a través del cual le mandamos todos los fondos de empleo, le mandan la información financiera allá a ella. Cada semestre le vamos a estar teniendo que mandar el cálculo de este indicador. No obstante, ellos están en este momento en la adecuación de su software para que allá se haga de forma mensual, porque se acuerdan que es constante y permanente, de forma mensual tenemos que estar cumpliendo. Y aquí pusieran a que el revisor fiscal, conjuntamente con el representante legal, firmen ese formato de cálculo. Allí colocan al revisor fiscal para que constate que las cifras efectivamente son las que dicen ser y que coinciden con los libros oficiales. De igual forma, en forma mensual, el representante legal debe remitir y reportar tanto al Comité de Control Social como a la Junta Directiva toda concentración que haya de los cupos individuales, tanto de captación como de colocación. Es decir, tanto los que hemos colocado en cartera como los que hemos captado en ahorros, para que estos órganos tengan la información necesaria y puedan tomar las decisiones adecuadas al respecto de cómo van a cumplir con estos indicadores.
Y mire, toda situación de concentración de cupo individual superior al 10% del patrimonio técnico, cualquiera que sean las garantías. Eso es lo que le va a tener que informar el representante legal a la Junta Directiva y al Comité de Control Social. ¿Qué tendrán que verificar ellos? ¿Cuándo fue que se otorgaron esas operaciones de crédito? ¿Fueron antes de la obligatoriedad de estar cumpliendo, que es el 1 de marzo de 2019? ¿O fueron posteriores? Y si fueron posteriores, ¿por qué las autorizaron? Si se acuerdan que no vamos a poder superar ese cupo. Ahí está la restricción que nos trae este decreto. También le debemos informar las clases y monto de las garantías vigentes para la operación y si existen prórrogas, renovaciones o refinanciaciones sobre cada uno de esos créditos. Fíjese las responsabilidades nuevas de la Junta Directiva. Y nos habla sobre el indicador de solidez. Y fíjese que eso es una fórmula financiera porque esto es un indicador financiero. Nos dice el indicador de solidez es igual a un patrimonio técnico sobre activos ponderados por nivel de riesgo crediticio. Un indicador financiero que lo que nos está indicando es cuál es el patrimonio propio que tiene la entidad para respaldar el riesgo que tiene cada uno de los activos que posee. ¿Y cuál es el mayor activo que tiene este fondo de empleados? La cartera de crédito. De 16.211 millones que tiene este fondo de empleados en activos, 14.700 son cartera de crédito, es decir, el 87%. Y la cartera de crédito tiene riesgo. ¿O será que nosotros no tenemos riesgo crediticio de que un asociado al que le colocamos cartera de crédito no nos pague? Mientras lo tenemos aquí empleado, perfecto, porque él está cumpliendo con sus obligaciones, porque le hacemos descuento a través de la nómina. Pero ¿qué pasa el día que se va? Nosotros ninguno tenemos comprado el cupo de trabajo o el puesto de trabajo. Entonces fíjense que sí tenemos riesgo. Y esta figura de riesgo es lo que está implementando la Supersolidaria. Nos está vigilando con un nuevo sistema que se llama administración de riesgo. Y esto es una administración de riesgo. Sí, respalde su patrimonio de forma tal que pueda cubrir el riesgo eventual que le puede llevar a tener esos activos. Y entonces imagínense que este fondo tiene 14.700 en cartera y que se le siniestralice una gran parte. Empezaríamos a generar pérdidas. Y cuando hay pérdidas en un fondo de empleados, nosotros tenemos una figura jurídica que nos está cubriendo las pérdidas, que es la reserva legal. Recuerdan que la doctora Karina les hablaba que de los excedentes hay que tomar obligatoriamente el 20% para la reserva de protección de aportes. Esa es la reserva legal, que en este momento en este fondo vale 400 algo millones. Fíjense, yo solo tengo 400 algo millones respaldándome 15.000 y pico de ahorros que tienen ustedes. Esa es la relación del riesgo. ¿Cuánta plata tengo yo para cubrir eventuales situaciones poco favorables? Y cuando esa reserva legal, en el caso hipotético que estábamos hablando, cuando hay pérdidas, la reserva legal, ¿qué hace? Cubrir las pérdidas. Pero ¿qué pasa cuando la pérdida es mayor a la reserva legal? Hay que entrar a socializarle pérdidas a los asociados que se van retirando. Por eso es que fíjense que la ley nos está protegiendo y nos dice: de todos sus excedentes tome por lo menos el 20% y llévelo a la reserva legal, para que en caso tal de futuras pérdidas los asociados no se vean afectados. ¿Sí ven? Que eso es una forma de proteger los ahorros de los asociados. Eso es disminuir riesgo. Así como nosotros también tenemos una figura de respaldo, que es el fondo de liquidez, que me imagino que ustedes ya saben todo eso, porque eso nos lo dicen en todas las asambleas. Una plata congelada que tenemos allá como respaldo para si llegase a haber un retiro masivo de asociados. Entonces tengamos liquidez en ese eventual riesgo, porque no es que estamos diciendo que va a ocurrir,
Si no, ¿existe la posibilidad de que ocurra? Sí existe. En mayor o menor grado, sí. Entonces fíjense que ahí tenemos dos figuras, sin siquiera entrar en este decreto, que ya nos están disminuyendo riesgos. Y este decreto es otra posibilidad para disminuir esos riesgos. Y colóqueme, por favor. Gracias. No, la anterior. Gracias. En cuanto a esos cupos individuales de crédito que nos trae este decreto, con un mismo asociado o grupo conectado de asociados, y nos pone un límite. Ustedes van a poder realizar máximo el 10% del patrimonio técnico, que es el numerador del indicador de solidez, con otras garantías diferentes a las admisibles. Y el decreto trae el límite del 15% cuando son garantías admisibles. Sin embargo, en este momento existe un proyecto de decreto que lo aumenta al 20% cuando son garantías admisibles. Las garantías admisibles son las hipotecas, las pignoraciones. Sí, es decir, si yo tuviese un patrimonio técnico de 1.000 millones de pesos, podría prestar con otras garantías 100 millones de pesos. Y con garantías admisibles, 200 millones de pesos. Para un asociado o grupo conectado de asociados. ¿Qué es eso de grupo conectado de asociados? Inicialmente, el decreto decía que los familiares, en el primer grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil, constituían un grupo conectado de asociados, así como los empleados del Fondo de Empleados. ANALFE logró, dentro de toda su negociación con el Ministerio de Hacienda, que se quitaran a los empleados del Fondo de Empleados como grupo conectado, porque eso que llevaba, que sumando todos los créditos de todos los empleados del Fondo de Empleados, no podían superar ese 10 y ese 15. Ahora, ¿qué nos trae el proyecto de decreto? Que únicamente entran como grupo conectado de asociados los familiares, en el primer grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil, pero también nos trae el beneficio de que si ellos hacen una declaración juramentada, diciendo que actúan bajo intereses económicos independientes, es decir, que tienen ingresos independientes, ya no les va a aplicar ese como grupo conectado, sino que actuarían como personas independientes. Es decir, si aquí tuviéramos asociados al esposo y a la esposa, ya los dos no los vamos a sumar como uno solo, sino como independientes, siempre y cuando hagan la declaración juramentada. En este momento, en el proyecto de decreto está que esa declaración juramentada se debe hacer ante la Supersolidaria. Sin embargo, ANALFE solicitó que se haga directamente ante la entidad. Y aquí nos trae las reglas sobre los límites a los cupos individuales de crédito de ese 10 y ese 20%. Nos dice que se computarán los créditos desembolsados y aprobados por desembolsar, los contratos de apertura de créditos y demás operaciones activas de crédito que se celebren con un mismo asociado o grupo conectado de asociados. En realidad lo que dice es que si yo tengo un crédito aprobado no desembolsado, pues también me lo tendrán que tener en cuenta dentro de ese 10%. Como cuando hacemos un crédito de vivienda o un crédito de vehículo, que tenemos que esperar a que se constituya la garantía para poderlo desembolsar. Entonces, si el crédito ya está aprobado, lo vamos a tener en cuenta dentro de esa sumatoria de los cupos individuales. Y el valor de cada uno de los créditos se computa neto de provisiones y de los aportes sociales y ahorro permanente del respectivo asociado. Entonces, mire que esto es un gran beneficio y una diferencia significativa que tenemos con las cooperativas. Las cooperativas que ya vienen trabajando estos indicadores, ellas no van a trabajar los cupos individuales netos de los ahorros que tienen, mientras que nosotros sí. Entonces, en el ejercicio hipotético que hacíamos anteriormente, que decíamos que si teníamos un patrimonio técnico de 1.000 millones y yo podía prestar hasta 100 millones porque era el 10%,
pero la persona tuviese un ahorro permanente y aporte social de 50 millones, ya no le vamos a prestar los 100 millones, sino que le podemos prestar hasta 150. ¿Sí? Fíjese el beneficio que tenemos. Inicialmente, cuando este proyecto de decreto salió, nos estaban midiendo igual que las cooperativas. Pero ANALFE logró que se hiciera en una fase que sea exclusiva para los fondos de empleados, que tuvieran en cuenta que somos una figura jurídica única. Las reglas de las garantías admisibles pues están en el decreto 2555. Y ustedes que trabajan aquí en el Fondo Nacional del Ahorro saben hasta más que yo cuáles son las garantías admisibles. Y pues, si cumplen todo lo estipulado en ese decreto, van a ser garantías admisibles. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Garantías, todas estas afianzadoras actúan como garantía admisible. Estas nuevas figuras que nos traen ahora, figuras jurídicas, para evitar la figura del codeudor. Y entonces pagamos un poquito más, pero tenemos ese tipo de garantías. Y nos está diciendo que esas garantías tienen que tener un valor establecido con base en criterios técnicos, que no es otra cosa que el avalúo. El avalúo que además, miren, los fondos de empleados tienen en este momento la obligatoriedad de tener un comité evaluador de cartera. Ese comité evaluador de cartera, que es obligación para todos indistintamente del nivel de supervisión, tiene que estar vigilando la cartera de crédito con base en unas metodologías que le establece la Junta Directiva. Y dentro de esa evaluación que hace, tiene que revisar las garantías para ver qué riesgo estamos cubriendo realmente en los créditos que tenemos colocados. También nos aclara que no serán admisibles las garantías o seguridades que consistan en la entrega de títulos valores, salvo que se trate de la pignoración de títulos valores emitidos, aceptados o garantizados por entidades vigiladas por la superfinanciera. Y tampoco serán admisibles para un fondo de empleados los títulos valores, certificados de depósito a término o cualquier otro documento de su propio crédito o que haya sido emitida por una entidad subordinada a él. En otras palabras, ustedes pueden hacer ahorros voluntarios, aparte de esa cuota permanente. La cuota permanente es el pedacito que se va al aporte social y al ahorro permanente. Mientras que los ahorros voluntarios son todos esos, su nombre lo indica, que por voluntad propia los traemos al fondo para ahorrar y ganar unos rendimientos. Si nosotros tenemos ese ahorro ahí, lo podemos dar en garantía, pero no nos lo van a tomar como garantía admisible. ¿Por qué no nos los toman como garantía admisible? Porque el riesgo está concentrado en la misma entidad. En cuanto a la concentración de aportes sociales y captaciones, y mire que la doctora Karina también les habló algo, estaba en la circular inicial hasta el 25% del patrimonio técnico. Ahora, las entidades van a tener que evaluar su propio riesgo. Y con base en ese riesgo evaluado, van a establecer ellas mismas cuál es el límite de la concentración de operaciones. Y se lo van a tener que informar a la Supersolidaria. Fíjense, implementación de riesgos. Riesgos porque van a tener que medir todos esos activos que tienen allí, qué pasivos debemos, y poder establecer con base en ese riesgo este cupo de captación. Es decir, que nos los dejaron a nuestro autogobierno. ¿Ven por qué yo les decía que la responsabilidad de los administradores es bastante grande? Uno cuando se sienta allá en la asamblea, a uno le parece chévere allá ir y mirar de pronto no el lado tan positivo de las cosas. Pero aquí, la invitación es a que vayan más allá y miren el grado de responsabilidad que tienen estas personas que voluntariamente aceptan ser sus administradores. Y prueba de que han hecho un buen trabajo es que ustedes tienen una entidad que vale 16.211 millones de pesos.
Eso es lo que les debe dar la seguridad, que tienen unos buenos administradores. Además de que tienen entes de control, tienen al Comité de Control Social que ustedes mismos eligen y al revisor fiscal. Y todos los funcionarios que tienen allí para ayudarles a controlar. La concentración de aportes sociales ya está dada por ley. Ningún asociado puede tener más del 10% del total de aportes sociales de la entidad. Cuando se va a pasar o está próximo a llegar, pues la administración tiene que tomar medidas adecuadas para saber si le va a cruzar eso o se lo va a devolver. Todo eso depende de la reglamentación que hace la Junta Directiva. La siguiente, por favor. Y llegamos a esto, que eso es un tema técnico. Un tema técnico que nos dice indicador de solidez. Y este indicador de solidez está compuesto por dos indicadores. Un numerador, que es la parte de arriba, valor del patrimonio técnico. Ese valor del patrimonio técnico es el que nos está dando el 10% y el 20%. Fíjense la importancia que adquiere ese valor del patrimonio técnico sobre los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio. Ese es el indicador. Y nos dice ese indicador no puede ser inferior al 9%. Si es inferior al 9%, la Junta Directiva tuvo que haber mandado un plan de acción a la Supersolidaria. Aquí se los numeramos para que supieran que tenemos dos indicadores que hacen parte de ese indicador de solidez. Miren la parte del numerador. La parte del numerador es el patrimonio técnico, para poder sacar el indicador de solidez. Patrimonio técnico nos dice, el patrimonio técnico está compuesto por tres situaciones. El patrimonio básico, fíjense que es un nuevo concepto, patrimonio básico, menos las deducciones, más el patrimonio adicional. Tenemos tres componentes, solamente para sacar el numerador. La siguiente. Y veamos el primer componente de ese patrimonio, para que veamos que esto, siendo una situación técnica, uno dice, eso que lo calculen los administradores. Sí, los administradores lo calculan, pero nosotros como asociados tenemos que saber, así sea en términos generales, de qué se compone. Entonces, mire, el patrimonio básico, y nos dice, el patrimonio básico está compuesto por el monto mínimo de aportes no reducibles que está establecido en el estatuto, porque este es el patrimonio básico, es el patrimonio propio de la entidad, más la reserva de protección de aportes sociales. ¿Se acuerdan del 20% que estábamos hablando? Que ustedes tienen en 400 algo millones. Ese. Más el fondo para mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales, más las reservas y fondos de carácter patrimonial, más las donaciones que nos den siempre que sean irrevocables, y los aportes sociales amortizados o readquiridos de la entidad. Y entonces, ¿qué es eso del patrimonio básico? Y nosotros allá cuando nos presenten el balance en la asamblea, vamos a tener que ir a mirar ese patrimonio básico. El patrimonio básico no es más que coger el patrimonio total de la entidad y sacarle los aportes sociales. Eso es el patrimonio básico, quitar de ahí los aportes sociales. ¿Por qué los quitamos? Porque los aportes sociales se los tenemos que devolver a ustedes, no son de fondo. Eso es el patrimonio básico, lo que es de la entidad y con lo que les está respaldando en caso de futuras pérdidas. El siguiente, por favor. El segundo componente del patrimonio técnico son estas deducciones del patrimonio básico. Deducciones quiere decir el réstele a lo anterior. Usted cogió todo lo anterior y lo sumó. Ahora viene y le va a restar. ¿Qué le va a restar? Las pérdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso. Si hay que tener pérdidas, no nos va como muy bien, porque las pérdidas aquí y en cualquier entidad disminuyen el patrimonio. Eso no es porque seamos fondos de empleo o porque nos pongan nuevas disposiciones. En todas las entidades de cualquier carácter, en cualquier país del mundo, las pérdidas disminuyen el patrimonio. Además, tenemos que restarle las inversiones de capital.
sin incluir sus valorizaciones. Las inversiones de capital en general son todas esas inversiones que tenía en el fondo de empleados en otras entidades de las cuales es dueño de una partecita. Cuando tenemos inversiones en una cooperativa, en aportes sociales, el fondo de empleados es dueño de una partecita de allá. Eso es una inversión de capital. Cuando compramos acciones, por ejemplo, de Ecopetrol, el fondo de empleados es dueño de una partecita de Ecopetrol. Esas son inversiones de capital, cuando somos dueños de una parte de otra empresa. Los activos intangibles que tengamos en el balance y el cálculo actuarial del pasivo pensional, que en este caso no le aplica a este fondo de empleados porque eso le aplica a los fondos de empleados que tienen pensionados propios, es decir, personas que fueron empleadas del fondo de empleados y que salieron pensionadas del fondo de empleados, no de un fondo privado. Y el tercer componente es este del patrimonio adicional. Y nos dice, el valor del patrimonio adicional no puede ser del 100% del patrimonio neto de deducciones. Es decir, nos está poniendo un límite. ¿Se acuerda la primera parte del patrimonio básico y le restamos unas deducciones? Ese dato que nos da ahí es el límite para este patrimonio adicional. Y nos dice que no puede superar el 100% de ese resultado anterior. ¿Qué nos está permitiendo tomar como patrimonio adicional para aumentar ese patrimonio propio? Los excedentes del ejercicio en curso, en el mismo porcentaje que la asamblea normalmente toma para incrementar la reserva legal. ¿Cuál es el porcentaje? Legalmente es el 20%, pero uno puede tomar hasta el 70%. ¿Por qué el 70%? Porque legalmente el excedente va el 20% a reserva legal, a reserva de protección de aportes para los fondos de empleo, se llama así la reserva legal, y el 10% para el fondo de desarrollo empresarial. Es decir, que a disposición de la asamblea queda el 70%. Entonces uno podría coger ese 20 más el 70% y llevarla hasta el 90%. Sería lo máximo que podría uno llevar a una reserva legal. El 50% de la reserva fiscal de que trata el decreto único tributario. Esa reserva fiscal en este momento no nos está aplicando a los fondos de empleados porque los fondos de empleados ya no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y esa reserva fiscal habla sobre la reserva que las entidades hacen para el impuesto sobre la renta. El 50% de las valorizaciones de las inversiones de capital. Allá cuando tomábamos y restábamos las inversiones de capital, no tomábamos las valorizaciones. Porque las valorizaciones aquí nos ayudan a aumentar el patrimonio. Más el valor de la provisión de carácter general que deben hacer los fondos de empleados, con un límite que es hasta el 1.25 de activos ponderados por nivel de riesgo crediticio, que eso, en palabras castellanas, es el denominador del numerador de indicador de solidez, la parte del cita de abajo. Todos los fondos de empleados deben hacer una provisión de carácter general que es del 1% sobre el total de la cartera. Fíjense que aquí, como ya el fondo de empleados afectó su resultado, porque cuando uno hace una provisión, lo que hace es disminuir el excedente, como ya lo afectamos con ese 1%, aquí la norma nos está permitiendo tomar ese 1% como patrimonio adicional, para incrementar el patrimonio del fondo. Y hasta ahí hemos solamente el numerador. Fíjense, el numerador que es el patrimonio técnico, que es el resultado del patrimonio técnico, nos va a dar el 10% de cupo individual para otras garantías y el 20% para garantías admisibles. Y para poder llegar al indicador de solidez tenemos que dividirlo, es decir, el resultado anterior lo vamos a tener que dividir entre otro resultado, que se llama así, activos ponderados por nivel de riesgo crediticio. Allá en la parte de arriba le colocamos que el indicador de solidez es igual al patrimonio técnico sobre activos ponderados por riesgo crediticio, para recordarles que el numerador, que este indicador está compuesto por dos partes. Y los activos ponderados nos está diciendo, ya el riesgo está determinado, con base en unos estudios técnicos que ellos hicieron allá. Y entonces nos dice, coja todo el activo. El activo no es más que coger todas las cuentas del balance que comiencen con el número 1. O sea, si uno fuera asociado y estuviera haciendo uso del derecho a inspección que tienen todos los asociados, que se hace durante los 15 días hábiles anteriores a la asamblea, uno podría ir y pedir un balance de prueba o pedir un libro oficial y los
los libros oficiales están por unos códigos, las cuentas. Todas las cuentas que comienzan con 1 son el activo. Y eso es lo que nos está diciendo acá. El 1 que es lo que posee el fondo de empleados. Esas cuentas 1, el activo. Los 16.211 millones que ustedes tienen. Y entonces nos está diciendo, miren, los activos de máxima seguridad como la caja de los bancos van a ponderarles al 0%. Es decir, que no van a tener riesgo. ¿Por qué no van a tener riesgo? Porque ese dinero ya lo tiene el fondo de empleados. Cuando el fondo de empleados ya tiene la plática ahí en la caja o en los bancos, ya la tiene, ya la recuperó. Mientras que, si tenemos activos de alta seguridad emitidos por entidades del orden nacional y los depósitos a términos en establecimientos de crédito o cooperativas, pactos de reventa y pagos anticipados, los vamos a ponderar al 20% en riesgo. ¿Por qué? Si el fondo de empleados tiene una inversión en un CDT en una entidad financiera, la entidad financiera también tiene riesgo. ¿O será que en este país no se ha quebrado ninguna entidad financiera? ¿O será que en este país no tienen riesgo ninguna entidad? Toditas tienen riesgo. Entonces el riesgo de cuando tenemos inversiones en CDTs en las entidades financieras es del 20% de acuerdo con esta fórmula. Entonces lo vamos a ponderar a un 20% de riesgo, es decir, el saldo que tenemos ahí lo multiplicamos por el 20%. Y otros activos de alta seguridad pero de baja liquidez como son los créditos hipotecarios otorgados para financiar la construcción o adquisición de vivienda van a ponderar al 50%. Es decir, la cartera de crédito que nosotros tenemos colocada a los asociados la vamos a ponderar cuando es para vivienda al 50%. Mientras que la cartera de consumo la vamos a ponderar al 100%, así como los demás activos diferentes. Y entonces uno va y coge todas esas cuentas del grupo 1 y empieza a multiplicarlas por estos porcentajes para saber cuánto nos va a dar el denominador. Y eso no se lo vamos a poner a calcular ustedes asociados. Para eso está la administración y para eso está el revisor fiscal, para que vaya y verifique si esos datos que están colocando ahí la administración son ciertas o no. Y por eso la superintendencia les puso a remitir ese indicador de forma semestral, firmada por el representante legal y el revisor fiscal, para constatar las cifras. También nos dice que hay que ponderar las contingencias de que algo ocurra. ¿Cuáles son las contingencias y que pueden ser medidas en valor? Cuando tenemos créditos aprobados no desembolsados. Los créditos aprobados no desembolsados no hacen parte de nuestro balance, porque todavía no es una cartera colocada. Fíjense que si el Fondo de Empleados aprueba un crédito de vivienda, pero está en proceso de constituir la garantía, todavía no lo puede colocar como cartera de crédito, porque no lo ha desembolsado. Y en este país a uno no le pueden cobrar intereses por un dinero que no le han otorgado todavía. Entonces, eso no hace parte de los activos, pero contablemente uno lo refleja por allá en una cuenta de orden, para mandarle a decir a la superintendencia: yo tengo tanto dinero en créditos aprobados no desembolsados. Por eso es que me la ponen a ponderar acá, porque también tiene un riesgo. O cuando tenemos demandas judiciales, que de acuerdo con el concepto del abogado tiene más del 50% de probabilidad de que la perdamos. En ese caso también la reportamos en una cuenta de orden. Y nos trae unas condiciones y nos dice que la cartera de crédito la computamos neta de aportes sociales y ahorro permanente del respectivo asociado, teniendo en cuenta que legalmente tanto el ahorro permanente como el aporte social quedan como garantía de las obligaciones que tienen en el fondo de empleados. Y eso era el beneficio que les decíamos anteriormente, que es una ventaja de los fondos de empleados con respecto a las cooperativas. Para efectos de la ponderación de activos con nivel de riesgo crediticio, estos valores se computan por su costo ajustado, neto de su provisión. Como ya afectamos el gasto con una provisión, cuando vayamos a ponderar un activo,
pues lo ponderamos descontada esa provisión. Como en el caso de que tengamos la cartera de crédito, está con provisión individual. La provisión individual no es otra cosa que una afectación que uno le hace a los gastos, es decir, disminuye el excedente para poder cubrir la contingencia o el riesgo de pérdida que tiene la cartera de crédito de acuerdo con la edad de mora. Y esa fórmula nos da la superintendencia. El fondo de liquidez se pondera de acuerdo con la categoría en que esté. Si yo lo tengo en una cuenta de ahorros, pues lo voy a ponderar al 0%. Si la tengo en un CDT, al 20%, dependiendo en dónde la tenga contablemente. Y nos dice que los activos que se deduzcan para el cálculo del patrimonio básico no los computo para determinar los riesgos, los activos ponderados por riesgo crediticio. Es decir, que lo que yo haya tomado en el numerador no lo voy a volver a tomar acá en el denominador. Como se dan cuenta, nosotros aquí podríamos hacer un ejercicio en Excel y ponerlos a ustedes a calcular este indicador. Pero ese no es el querer que ustedes aprendan hoy a hacer un cálculo de ese indicador en Excel. Porque además es un concepto técnico que uno hasta podría irse confundiendo en el camino. La superintendencia está haciendo los ajustes a su modelo para que calcule ese indicador automáticamente. Sin embargo, estas son las condiciones generales. Y si nosotros miramos la forma en que nosotros debemos mejorar este indicador, que fíjense nosotros cuál es el indicador principal, el indicador de solidez, que cuánto tiene que estar, el mínimo el 9%. Ese indicador de solidez, la partecita de arriba, que es el patrimonio técnico, nos determina el cupo individual de crédito y de captación. ¿Sí? Si nosotros queremos mejorar ese indicador de solidez y a su vez mejorar el patrimonio técnico, que es el numerador, tenemos que tomar acciones encaminadas en esta partecita del patrimonio básico. El patrimonio básico, como yo les decía anteriormente, es lo que el Fondo de Empleados posee en sí, lo que sí tiene el Fondo de Empleados, como respaldo a los ahorros y aportes que ustedes tienen. Si nosotros vamos a tomar acciones allí, ese plan de acción que mandó la Junta Directiva tiene que estar encaminado a cualquiera de estas, aumentar cualquiera de estas del patrimonio básico. Aumentar el monto mínimo no reducible de los aportes sociales. El monto mínimo lo tenemos en cuánto en este momento. El monto mínimo 77 millones. En este momento están 77 millones. Eso es un valor que la Junta Directiva, previo a estudios técnicos, le presenta a la Asamblea. Ese es un valor que en términos financieros no debería ser superior al 30% del total de aportes sociales de la entidad. Pero no requiere que generemos excedentes para aumentarlo. Sin embargo, es un límite legal que toca tener presente, porque el límite legal va en caso tal de retiros masivos de asociados. Nosotros le vamos a poder devolver sus aportes sociales con un límite hasta alcanzar ese capital mínimo no reducible, que está en 74 millones. ¿Sí? Es decir, si esta entidad hoy, Dios no lo permita, llegase a tener retiro masivo de asociados, a toditos los asociados le vamos a devolver en el orden en que vayan llegando sus aportes sociales, pero cuando alcancemos esos 74 millones, ya no le vamos a poder devolver. Nos va a tocar esperar a que recibamos nuevos asociados para poder seguir devolviéndole el pedacito. Sí, es porque es importante que nosotros tengamos fortalecido el patrimonio, porque tenemos límites legales de varias circunstancias. El fondo para mantener, la reserva de protección de los aportes sociales. Esa reserva de protección de aportes sociales, nosotros lo podemos aumentar. Como veíamos antes, si uno quisiera del excedente, podría aumentarle hasta el 90%, sacando el 10% del FODES, que es la obligatoriedad legal.
Y la reserva, aumentar la reserva de protección de aportes, ¿en qué nos beneficia a nosotros asociados? Antes les decía que cuando hay pérdidas en una entidad, la reserva de protección de aportes entra a cubrir esa pérdida. Entre más alta tengamos esa reserva, pues menos posibilidad hay que en caso de pérdida nos lleguen a socializarla a nosotros los asociados, porque la reserva la va a estar cubriendo. Entonces, si uno mira desde un punto de vista egoísta, uno diría, bueno, yo como asociado a mí hasta me conviene que la reserva sea bien grande, para que cubra todas las eventuales pérdidas. El fondo para mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales. Ese es un fondo que requiere excedente, porque es un fondo que del excedente se le lleva a la asamblea para que permita revalorizar los aportes sociales hasta el IPC, que es el límite legal. Cuando tenemos saldo en esa cuenta patrimonial, pues nos va a mejorar este indicador. Las demás reservas y fondos patrimoniales de carácter permanente. La asamblea también puede, con cargo al excedente, autorizar que se creen reservas y fondos patrimoniales como fortalecimiento patrimonial. Anteriormente la doctora Karina les decía que desde la época del doctor Valderrama, que fue superintendente por mucho tiempo, siempre habló sobre el fortalecimiento patrimonial. Y muchas entidades desde aquel entonces vinieron trabajando al respecto y fueron incrementando sus reservas y fondos patrimoniales, para que el día que se llegara este indicador que nos está pidiendo hoy que cumplamos, tuviésemos bastante respaldo patrimonial. Las entidades que lo hicieron, pues esos fondos patrimoniales están gorditos y en este momento les ayuda a mejorar estos indicadores. Las donaciones siempre que sean irrevocables. Las donaciones no dependen de nosotros ni de los administradores, depende de la voluntad de quien nos quiera donar dinero. Entonces esa no es una acción que podamos mandarle a decir allá a la superintendencia, es que nosotros vamos a recibir donaciones por 2.000 millones de pesos o por 500 millones o por cualquier valor, porque no depende de los administradores ni de los asociados. Los aportes sociales amortizados o readquiridos. Los fondos de empleados pueden readquirir o ser dueños hasta el 49% del total de los aportes sociales, pero esa es una figura que también requiere excedentes. Hay una figura que no requiere excedentes y que nos permite este decreto como una norma exceptiva por una única vez, es cuando tenemos fondos sociales de carácter pasivo. Los podemos trasladar a la reserva de protección de aportes sociales con autorización de la asamblea. Como ven, todas estas medidas requieren aprobación ¿de quién? De la asamblea. Exactamente. Si es porque yo les insisto en que ustedes tienen una activa participación dentro de estas nuevas disposiciones. Porque allá cuando la administración a ustedes les presenta el plan de acción, hay que apoyarlos. Porque apoyarlos a ellos significa que estamos apoyando al fondo de empleados. Y nosotros no podemos dejar que se nos muera una entidad tan sólida, por Dios, con 16.211 millones de pesos en activos, 312 asociados, de las cuales el 87% está colocado en cartera de crédito y de la cual el 93% es de los asociados. O sea, el 93% se lo tenemos que devolver a los asociados si hoy tuviésemos que devolverle toda la plata. Y lo demás, el poquito que nos queda, el 7%, pagar los otros pasivos que tenemos. Entonces, esta entidad es dueña, ustedes son los dueños. Ustedes son los dueños y como dueños tenemos responsabilidades. Y la responsabilidad es, hoy la ley nos está exigiendo que cumplamos con estas nuevas disposiciones que requieren la aprobación de ustedes para que el fondo de empleados continúe adelante y le dé una adecuada aplicación. Entonces, el gerente en la asamblea les va a presentar a ustedes cuánto les dio el indicador de solidez, porque todos los asociados tienen que saber ese resultado.
y qué necesitamos tomar de medidas que mandó la Junta Directiva ya la Super Solidaria para que cumplamos. Y nuestra responsabilidad como asociados es aprobarles, una vez ellos nos presenten el porqué financiero de las decisiones que están poniendo a disposición de la Asamblea. Pero fíjense que son unas decisiones que no podemos postergar. Y que como tenemos plazo hasta el 1 de marzo de 2019, adivine dónde nos toca tomar las decisiones, en la Asamblea de 2018. Al menos que en 2019 hagamos asamblea antes del 28 de febrero. Porque si el 1 de marzo ya tenemos que estar encajados y la asamblea la hacemos en marzo, pues ya no podríamos tomar decisiones en marzo. Entonces, de ahí la importancia que todos ustedes como asociados conozcan estas nuevas disposiciones y la responsabilidad que tenemos como asociados de comunicárselo a nuestros demás compañeros de trabajo que son asociados. Porque uno generalmente dice, ay, pero es que no viene casi nadie a estas capacitaciones. Sí, seguramente es así, pero nosotros también podemos hacernos cargo como asociados de invitar por lo menos a 2. Y si yo me hago responsable como asociado de traer por lo menos a 2, ya no vamos a hacer los que estamos aquí, sino 3 veces más. Y recordemos la importancia y la responsabilidad que tienen los administradores. Y apoyémoslos como asociados. Porque estas son nuevas disposiciones legales que vienen a fortalecernos al Fondo de Empleados y por ende a nosotros como asociados. Esas no son disposiciones que sean negativas, sino que por el contrario, vienen a disminuir los riesgos que nos podrían afectar a nosotros, en mayor o menor grado. Así como hoy tenemos estas nuevas disposiciones de solidez para los fondos de empleados, las cooperativas ya las tienen y los bancos ya las tienen. Y recordemos que estas entidades son tan sociales que los rendimientos aquí, cuando nos dan acá en los fondos de empleados rendimientos, son muy significativos si los comparamos con lo que nos da el sector financiero. Porque a ellos allá solo les interesa llenar el bolsillo a los socios, mientras que aquí los socios somos nosotros. Recordemos, el 93% del total de activos es de ustedes, porque se los debemos por ahorros y aportes. Sí. Ahora no sé si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto se las ayudamos a solucionar. Ya presentó el plan. Bueno, antes de las preguntas yo sí quisiera de pronto contextualizarles un poquito. Pues la doctora Fátima ya les explicó la parte técnica, pues no hay nada, eso queda un poquito etéreo, yo quiero aterrizarlo al fondo. Este es nuestro indicador de solidez, el 2.70%. Y esto que ya viene con el resultado del ejercicio hasta agosto del 2017. La primera medición, según el decreto, lo debimos haber hecho a diciembre del 2016. Ese indicador nos daba el 2.5. Este es el plan de acción proyectado que nosotros hemos estudiado y que se puso a consideración de la superintendencia. Lo que decía la doctora Fátima, ¿qué tan agresivos podemos llegar a ser con ese fortalecimiento patrimonial? Todo lo que queramos. Pero lo que decía la doctora Karina, la complejidad de este tipo de entidades es que nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre lo social y el beneficio para el asociado y lo financiero, porque nosotros tenemos que garantizar esa viabilidad financiera. El plan de acción que pusimos en consideración desde nuestro punto de vista es un plan de acción neutro, porque si bien tenemos traumatismos en lo que nosotros venimos acostumbrados a recibir, no se están cortando ni se están eliminando los beneficios que ya vienen de forma tradicional. Este plan de acción viene pensado de tal forma que podamos recibir algún beneficio de índole económico, no solamente la parte social.
Muchas de las inquietudes es, bueno, y si hay que hacerlo, ¿por qué seguimos haciendo lo que veníamos haciendo? ¿Por qué seguir dando bono de la familia? ¿Por qué seguir con la póliza exequial? ¿Por qué seguir con el día de la social? Porque es que era la función de nosotros, ¿cierto? Y lo que se ha venido ejecutando, pues ya venía dentro del presupuesto, lo que decía la doctora Karina. Lo que se ejecuta en esta vigencia es lo que viene de excedente o que viene proyectado del periodo inmediatamente anterior. Este plan de acción viene pensado sobre una generación de excedente de 500 millones de pesos por cada año, que no es desproporcionado. Si ustedes se acuerdan, nosotros en las asambleas generalmente pasamos con 50, 60 millones de pesos de excedente. ¿Por qué? Porque se distribuía aproximadamente el 95% del excedente como retorno, como se me fue el nombre, rendimientos del ahorro. Entonces de ahí a noviembre generalmente la entidad venía con ese resultado, con 400, 500 millones de pesos. En noviembre se determinaba el pago de los rendimientos e inmediatamente ese excedente se iba al mínimo posible. A lo que ha venido explicando la doctora Fátima. Pues nosotros en este momento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar con todo el excedente posible porque necesitamos hacer ese fortalecimiento que se hace vía excedente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la evolución. Aquí estamos, este es el objetivo al cerrar 2017, 2018, perdón, 2017, sí, 2018, 2019 y 2020. Aquí vamos, el plan de acción se nos va hasta 2020. Miren hasta cuándo alcanzamos el indicador del 9%. Con un plan de acción neutro, lo que les digo. El objetivo es que nosotros tenemos que seguir prestando nuestros servicios, tenemos que seguir dando los beneficios al máximo posible. ¿Por qué nos vamos hasta por allá? Incluso destinando la totalidad del excedente, del 70% de esos 500 millones de pesos, ya se hicieron los cálculos. Sin entregar absolutamente nada, en los 2 años no alcanzado. Entonces tampoco el objetivo es ahorcarnos. El objetivo tampoco es que nosotros veamos o nos convertamos en una entidad netamente financiera. La diferenciación que estaba haciendo la doctora Karina al principio de la exposición. Nosotros no somos entidad financiera, no tenemos servicio financiero, nosotros somos un servicio de ahorro y crédito. Y eso es lo que nos estamos jugando en este momento. Si nosotros no cumplimos con ese indicador, sencillamente la superintendencia nos quita el servicio de ahorro y crédito. Entonces, ustedes no tienen la solidez, no tienen el respaldo para poder seguir prestando el servicio de ahorro y crédito. Las figuras que se están proponiendo. Nosotros podemos coger y destinar hasta el 90% del excedente para el fondo de fortaleza, para la reserva legal, ¿cierto? Hay unas figuras que también nos van a ayudar a fortalecer el patrimonio, que es lo que nosotros determinamos que es la recompra de aportes sociales. No es como se ha llegado a especular, no es que nosotros les vayamos a raponear los aportes, no es que los vayamos a quitar. Si ustedes analizan la norma me dice que los aportes sociales única y exclusivamente pueden ser devueltos al momento del retiro de la social, en ningún otro caso. Exceptuando cuando salió la figura de los aportes amortizados, nos dijeron que ustedes pueden devolver parcialmente los aportes bajo la figura de la recompra. ¿La recompra qué es? Simplemente yo le digo, señora asociada, usted tiene 10 millones de pesos, los excedentes me dan para poder hacer compra para todo el mundo, no es a quien yo quiera, tiene que ser igual para todo el mundo. Yo le puedo comprar 1 millón de pesos. ¿Ese millón de pesos qué es? Yo cojo y efectivamente se los estoy dando en metálico. 1 millón de pesos que yo le estoy comprando como entidad. Eso sí es fortalecimiento patrimonial. ¿Por qué? Porque ya no le pertenece a una persona, que era lo que estaban diciendo. Es que el superintendente en su momento, es que de esto se viene hablando hace más de 12 años. El superintendente en su momento decía, las entidades del sector solidario viven en un espejismo, creen que porque tienen muchos aportes son entidades solidarias. Falso, porque es que los aportes son del asociado, no son de la entidad. En una salida masiva, la entidad inmediatamente muere.
Entonces, básicamente, todas estas normas lo que están tratando es de darle vida propia, sostenibilidad y perdurabilidad a una entidad que presta beneficios sociales. ¿Listo? ¿Qué les puedo yo decir de esto? Bueno, el objetivo es que con el modelo de recompra de aportes sociales podamos darles a ustedes un beneficio de índole metálico en el momento que se decrete. Entonces ustedes dicen, listo, vamos a hacer la recompra de los aportes sociales. Eso tiene una limitación, no se puede comprar más del 50% del valor del excedente disponible para la asamblea. Entonces eso nos da más o menos 250 millones que serían entregados a los asociados en el momento de la compra del aporte social. Y la otra, hay una figura que se llama retorno solidario. Ese retorno lo que nos habilita es que dependiendo del uso que hayan tenido los asociados en el servicio, que creo que ustedes ya lo conocen porque se aprobó en una asamblea, se les paga un porcentaje reconociéndoles el uso del servicio. Eso es lo que se llama un retorno. Hay que tener en cuenta que el retorno no debería ser el deber ser por lo que estábamos hablando. El sin ánimo de lucro, la característica del sin ánimo de lucro, no es que nosotros no estemos buscando generar beneficios o generar unos rendimientos, sino que todo lo que se genera tiene que ser reinvertido dentro de la misma entidad. O la palabra es reinvertido, no entregado. Sino que aquí nosotros somos tan sólidos que nos da para poder entregar algo. ¿Listo? Entonces, el retorno solidario va bajo esa figura. Entonces, dependiendo del uso que se haya tenido en el servicio, que aquí en una asamblea se aprobó que el 60% se reconocía sobre el ahorro y el 40% sobre el crédito, esa sería la siguiente figura con lo que se busca que ustedes puedan recibir ese beneficio. De ahí que en la circular que nosotros les entregamos venía que esto todo viene después de la asamblea. ¿Listo? Lo que les quería mostrar, esta es la situación real de nosotros. Aquí queremos llegar, estamos contando con el beneplácito de la superintendencia que nos autorice y extendernos a los 4 años. Otra de las cosas que queríamos que ustedes vieran, esto no lo estamos haciendo nosotros, o solo nosotros. Estas medidas que se están tomando, las están tomando varios fondos de empleados, sino decir que la gran mayoría que no tenían el indicador, necesariamente se han tenido que poner en esta tarea de, con sus excedentes, generar ese fortalecimiento patrimonial. Ya, pues, creo que no sé, doctora Fátima, ¿algo más que agregar? Ya Sí, pasamos a la parte. no, pero miren que ya mejoraron. Si al cierre de 2016 tenían el 2.5, ya aumentaron al 2.7. Entonces fíjense que generar excedentes son las medidas que nos llevan al cumplimiento de estas nuevas disposiciones. Y sí, claro, todos los fondos de empleados de categoría plena, es decir, los que tienen más de 10.000 millones en activos, tienen que tomar medidas para cumplir con este indicador. Solo que los planes de acción inicialmente van por 2 años y a disposición de la Supersolidaria o por discrecionalidad de la misma, lo puede incrementar hasta por 2 años más, previamente justificado y solicitado por la entidad, como es el caso de este fondo de empleados. Igual toca esperar a que la superintendencia nos apruebe el plan de acción. El día de la asamblea, pues el gerente ya les informará porque para esa fecha ya debe estar aprobado el plan de acción. ¿Cuál sería el plan B si la superintendencia no deja que nos vayamos a los 4 años? Uy, lo que les decía. O sea, el plan de acción va debidamente justificado, que si bajo ese propósito nos tocaría, la única forma de que nosotros pudiéramos generar es de alcanzar ese 9% en 2 años, es que generemos 1.000 millones de pesos en excedente. Y esos 1.000 millones de pesos en excedente implica mejorar el ingreso, bien sea abriendo portafolio de servicios, ofreciendo servicios que nos generen ingresos adicionales, o vía tasa de crédito, incrementando tasas. O sea, esto tiene una gradualidad. Por eso, la única forma para que cumplamos a 2 años es que generemos un excedente macro. Básicamente lo que les decía en la circular, nosotros necesitamos tener 1.500 millones de pesos como patrimonio. Miremos que aquí nosotros dentro del patrimonio
teníamos 480 millones de pesos. Y ojo que esto va a agosto. ¿Por qué 480? Porque se mejora ese indicador en 8 meses, en 9 meses. Porque es que aquí se está contando el 20% del resultado del excedente, que ahí va 300 millones de pesos más o menos. Si nosotros seguimos con la tendencia normal, que es coger y volver esos 300 millones al final del año, o sea, si hiciéramos la misma proporción del 90% para ser entregado, esos 300 se convierten en 30, entonces ese indicador otra vez se nos va al 2.5, porque es que hay que tener en cuenta que a un periodo intermedio ya tenemos una proyección al ejercicio a ese momento. ¿Listo? Yo tengo una duda porque yo me leí el decreto y la circular y ahí decía, creo que entendí mal, porque dice que si tenemos 10.000 millones, los préstamos para cada uno serían solamente de 10 millones. No. No. El 10% es sobre el patrimonio técnico. 10% del total del patrimonio técnico. Y recuerden que el patrimonio técnico tiene 3 componentes para poder llegar a él. Hay que sacar el patrimonio básico, restarle las deducciones y sumarle un patrimonio adicional. ¿El patrimonio técnico cuánto nos dio acá? 677 millones a 8. 677 millones, eso nos da el 10%, para otras garantías serían 67 millones más los ahorros y los aportes que tenga el asociado, y para garantía admisible sería 101 millones, más el aporte y el ahorro. Sí, entonces fíjense que por eso yo les decía que es un concepto técnico, no se puede sacar con solo mirar una cifra del balance, o con solo uno mirar el patrimonio y restarle los aportes sociales, no se puede así porque es un concepto técnico que fíjese que uno tiene que hacer 5 indicadores técnicos para llegar a él. Lo que pasa es que en este momento la preocupación más grande, bueno, la primera pregunta que iba a hacer era frente a esa normatividad, cómo estábamos nosotros y usted lo acaba de explicar. Pero ahorita la preocupación de todos los asociados es cómo dicen, ¿cómo estoy yo ahí? O sea, si tengo X cantidad de dinero ahorrado, debo tanto, ¿qué posibilidades tengo de seguir prestando? Estas son las inquietudes y las incógnitas que debe usted en este momento pues, aclararnos como por ejemplo. Bueno, en este momento, frente al indicador, frente a los créditos, hay una realidad, ¿cierto? Y también aquí se ha llegado a decir que que si hay que hacer fortalecimiento, ¿por qué no compramos un edificio o compramos un terreno? O no confundamos la adquisición de activos con un fortalecimiento patrimonial, porque miremos que el incremento del activo nos afecta la parte de arriba, el denominador. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va el numerador nos va a afectar negativamente, ¿cierto? Miremos que básicamente aquí ¿cuál es? Si nosotros miramos la ponderación que tenemos que hacer, lo que hablaba la doctora Fátima con respecto a nuestras cifras, la ponderación, la doctora Fátima nos estaba hablando de que nosotros tenemos 16.000 millones, pero el patrimonio, los activos ponderados nos dan 25.000. ¿Por qué? Porque es que nuestra cartera es de consumo, la tenemos que ponderar al 100%. Lo mismo pasaría con los activos. Lo que la doctora Fátima decía, el activo se pondera en proporción a qué tan rápido lo puedo volver efectivo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un activo, un bien mueble, ¿qué tan rápido lo podemos volver? Entonces la ponderación no sería. Entonces el fortalecimiento patrimonial no se va a hacer comprando un terreno, o comprando una sede, o comprando una finca. No se va a hacer así. Sino que tenemos es que ir controlando. Si nosotros, el crecimiento del activo nos puede llegar a jugar en contra si nosotros no lo manejamos de forma adecuada. Entonces listo, sigamos colocando los créditos, pero sigamos midiendo el riesgo y sigamos haciendo ese fortalecimiento patrimonial. Frente a la norma no tenemos ningún problema, los cupos de crédito en este momento no se verían afectados porque nadie está por encima de su ahorro y su aporte con una garantía, con otras garantías de 67 millones. Aquí los que conocemos muy bien el reglamento de crédito, que creo que esperemos que seamos todos, sabemos que a nadie que no tenga garantía real se le presta por encima de 42 millones de pesos, ¿cierto? Que es el saldo insoluto, son 60 salarios mínimos, ¿cierto? 60 salarios mínimos. Entonces, nadie que no tenga una garantía real tiene por encima de su aporte y de su ahorro más de 42 millones. Entonces, en ese lado, estamos tranquilos.
Y todos los que tienen hipoteca, nadie tiene más de 100 millones de pesos por encima de su ahorro y su aporte prestados. Y todavía hay cupo para poder seguir prestando. O sea, en ese sentido, la colocación de créditos no se va a ver afectada. Otra inquietud es que la persona que Perdón, está manejando- Ana, mire. Bueno, yo cuando leí el decreto tengo tres dudas. Una, primero que una de las maneras en que se puede mejorar es también moviendo el encaje que se hace sobre cada uno de los créditos que se otorgan. La segunda duda es, también se pueden tomar para mejorar este indicador dineros que se encuentren en otros fondos que tiene el fondo de empleados, y los tenemos lógicamente, y muchos de ellos han estado quietos durante mucho tiempo, y pues esas son mis dos dudas básicamente con respecto al tema patrimonial. Y también la última duda es con respecto al momento en que se vio haber pasado la solicitud a la superintendencia, que estaba solamente limitado hasta el 30 de septiembre. Primero de septiembre. Entonces, pues esas son las tres dudas con respecto a esos temas que me gustaría que se aclararan. Ya ha sido con usted. Con respecto al encaje, no entendí la parte del encaje de los créditos. Que se pueda hacer un mayor encaje sobre los créditos que se colocan para Cuando que se pueda hablamos de mejorar el encaje patrimonio. Cuando hablamos de encaje es... Que se hace una reserva. La reserva que se hace con respecto a los créditos que se colocan. Que eso también es parte del la patrimonio. provisión general. Provisión. Sí, mira, el activo pondera neto de la provisión. Sí. Es decir, si yo tengo un crédito en riesgo de cobranza de acuerdo con la edad de mora, porque a los 30 días comienzo a provisionarlo con el 1%, ese crédito provisionado le tengo que restar la provisión, está computando neto de provisión. Entonces, entre mayor es la provisión, pues menor va a ser esa ponderación en el activo. Pero recordemos que la provisión es un deterioro de la cartera porque el riesgo aumentó, y por consiguiente ya nos ha afectado el resultado, es decir, el excedente disminuye en la medida en que constituye yo provisiones, pero sí, computa neto. Pero Sí, computa neto, y podría ser una de las metodologías también que serviría para mejorar el patrimonio técnico. Pero es que lo que dice la doctora, lo que pasa es que si nosotros subimos la provisión de la cartera, afectamos el excedente. Entonces Claro. vamos a tener un efecto... Sí. Afecta la utilidad. Vamos a tener un efecto... Lo que por un lado mejoramos, por el otro no nos va tan bien. Exacto. Y además las provisiones deben estar constituidas previo estudio técnico. Es decir, la superintendencia limita la provisión individual a unos porcentajes de acuerdo con la edad de mora. Y para poderlo incrementar por encima de eso, debe estar previamente justificado, primero por el comité evaluador de cartera, que se lo debe presentar a la junta directiva y con un concepto técnico justificado. Como por decirles un ejemplo, una persona que entra en insolvencia. Entonces fíjense que existe una posición jurídica que nos está llevando técnicamente a constituirle una mayor provisión porque existe un mayor riesgo en recuperarlo. O que una persona que la garantía que nos dio la haya perdido, como en el caso de un vehículo. ¿Sí? Entonces existen disposiciones técnicas que nos llevan a constituir una mayor provisión. No es por querer constituir una provisión que porque sí, por llevar este indicador a la relación. Igual nos afecta excedentes, y aquí lo que tenemos que lograr son unos buenos excedentes para mejorar el indicador. Listo, bueno, eso, la segunda inquietud con respecto a los fondos pasivos. Los fondos pasivos se nutren también del excedente. Nosotros, lo que les estaba diciendo, nosotros, la generalidad es que era pasar 50, 60, 40 millones de pesos de excedente. De esos, 10% iba ¿para qué? Para el FODES, y el 20% para reserva legal. De ahí que tengamos esa reserva legal ahorita en 413. El otro 70%, si nosotros vamos y hacemos cuenta de por 135, son 35 millones que iban a los fondos pasivos. ¿Los fondos pasivos qué es? Solidaridad,
Bueno, todo se llevaba a solidaridad. 35 millones de pesos. Resulta que la póliza exequial que sale de ese rubro y la póliza hogar que sale de ese rubro suman 120 millones de pesos. Entonces, fondos pasivos no hay, están agotados. Tenemos el FODES como fondo pasivo. En su momento, cuando salió la normatividad del FODES, dijeron, la Asamblea está en potestad de decir si va a ser un fondo patrimonial o va a ser un fondo pasivo. ¿Cuál es la diferencia? Que el fondo pasivo es de carácter agotable, dependiendo de cuál es el proyecto que hay para hacer con el FODES. En este momento, y arrancamos este año, con las jornadas de capacitación buscando el emprendimiento. Entonces ya ese FODES se ha ido agotando porque se han empezado a dictar capacitaciones y el objetivo es seguir con los ciclos para poder generar las empresas de emprendimiento de fruto del fondo de empleados. Incluso, pues, valga la cuña, este año se ha hecho un patrocinio pues importante a nuestras empresas. El refrigerio que hoy disfrutaron pues es de una sociedad de su emprendimiento. El arroz con leche que disfrutamos el 1 de diciembre también fue en apoyo a un emprendimiento que tenemos aquí al interior. Los detalles de cumpleaños que se les están entregando mensualmente también son producto de un emprendimiento de otro asociado. Entonces se está trabajando en poder agotar ese poder de la forma adecuada. Y la tercera duda era La solicitud. la solicitud. Pues en este momento también lo que estábamos diciendo, lo que pasa es que estábamos en el que cómo va a quedar definitivamente, dónde más nos podemos coger, qué más podemos hacer, pero la solicitud ya se hizo ante la superintendencia. Estamos pendientes de que nos aprueben. Doña Yamil. Mi pregunta o mi inquietud es que debido a toda esta normatividad, en este caso la persona que nos maneja la contabilidad tendría que estar muy bien enterada de toda esta normatividad para nosotros no cometer errores en el balance y el revisor fiscal lo mismo. O sea, en eso también les quiero dar esa parte de tranquilidad. O sea, no es por echarme flores, pero hemos estado muy pendientes, incluso yo estos indicadores. El 1 de marzo salió la normatividad, ya desde el 4 o 5 ya estábamos mirando a ver qué tanto se afectaba. Se ha venido trabajando, o sea, no fue de que en noviembre dijimos, ay no, se nos apareció hoy, no. Incluso con la doctora Fátima, esto que están viendo es una herramienta que ella nos ayudó a hacer. Hemos estado muy pegados a Nadia porque digamos que hemos encontrado que estar muy de cerca con la premiación es importante. Ellos han hecho énfasis en lo que han venido trabajando por defender el sector. Y de ahí de la mano también estamos, porque algo, a pesar de que estemos en un gremio, todas las entidades tienen su peculiaridad, y la doctora Fátima, yo creo, y la doctora Karina, pueden dar fe de que algo que se ha hecho por parte de esta administración es estar muy pegados a ellos, porque mi objetivo es defender los intereses de mi fondo de empleados, porque si bien algo que es sustentado es que nosotros somos de categoría plena por la fortaleza que tenemos, pero tenemos un comportamiento no tan agresivo o tan abierto como puede ser un fondo de empleados que tiene diferentes, que pertenecen a un conglomerado, que era lo que decía la doctora Karina. Hay fondos de empleados que le prestan servicio a varias empresas. Nosotros somos solo el Fondo Nacional del Ahorro, somos cerraditos, somos conservadores. Desde el punto de vista, la doctora Fátima me corrige, generalmente las entidades que quedaron en primer nivel o que están en categoría plena, tienen la generalidad es que sean un poco más abiertas a lo que somos nosotros. ¿Qué tan bueno puede ser que nos amplíe? Eso hay que medir el riesgo. Eso no es decir, Sí, ahora no es medir el riesgo. Pero ¿qué tan bueno puede ser? No, esa es una pregunta que en este momento es muy difícil contestar. O sea, es mirar. Se están mirando opciones para poder prestar servicios sin necesidad de ampliar nuestro vínculo asociativo. O sea, es algo que toca, el objetivo de esta administración ha sido de que los plazos que demos los vamos a dar firmes. A no entrar a especulaciones o no entrar a pisar terrenos fangosos, sino lo que hagamos lo vamos a hacer con firmeza para que no tengamos de que arrepentirnos en el futuro.
Sí, y además, mire, los fondos de empleados, ¿de dónde generan excedentes? De los ingresos. ¿Y de dónde se provienen los ingresos? De los intereses que cobramos por la cartera de crédito. ¿Y eso dónde nos lleva? Que para generar ingresos tenemos que colocar es más cartera. En la medida en que coloquemos más cartera, ni siquiera tenemos necesidad de aumentar las tasas. Si aumentamos mucha cartera, colocamos mucha cartera, indistintamente de la tasa, pues vamos a llegar. Lo que pasa es que si incrementamos la tasa, pues llegamos más rápido. ¿Sí? Pero la idea de esto es generar excedentes. Y el Fondo de Empleados está en plena facultad de seguir operando como está en este momento. No tiene crisis financiera, eso no es una crisis financiera. Esto es un llamado simplemente a fortalecer el patrimonio. O sea, como les dije inicialmente, esto es una entidad muy sólida, producto de ustedes, que son los que ahorran aquí y los que toman créditos de este Fondo de Empleados. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Llévense que esto es una entidad muy sólida y lo que estamos buscando es respaldarla patrimonialmente. No porque tengamos dificultades económicas o porque el indicador nos dio el 2.75. Eso es lo único que significa que no estamos encajados al 9% y tenemos que llegar al 9%. Pero no significa ningún tipo de dificultades económicas. Porque, repito, esto es una entidad muy sólida, muy sólida. 16.211 millones no se consiguen así nomás. Esto es una empresa grande de este país. Pregunte, Blanquita. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Y una recomendación, por favor, si tienen dudas, pregúntenos. O sea, nosotros estamos ahí, no esperen a que alguien que probablemente sabe menos que ustedes les resuelva las inquietudes. A nosotros estamos abiertos y tengan la seguridad que nos preocupamos por capacitarnos para darles un buen servicio. Muchísimas La pregunta es que cuando Después de la asamblea.